Buenas tardes, Sarki. Hola, buenas tardes. ¿Se puede presentar, por favor? Sí, hola, soy Gabriela García, arquitecta. Bueno, hoy le vamos a hacer una entrevista sobre el estilo modernista en arquitectura, pero para esto nosotros escogimos un arquitecto que tuviera esta influencia, que es Luis Barragán. Es un arquitecto mexicano nacido en 1902, el cual se destaca por ser uno de los arquitectos que utiliza este estilo, y ahorita tengamos influencias en la arquitectura, específicamente en los colores que él utiliza para que esa arquitectura se represente en los espacios. ¿En qué considera usted que definió la esencia del movimiento modernista mexicano, Bueno, primero, desde su perspectiva? desde mi perspectiva, considero que los arquitectos, en general la arquitectura o la cultura, ¿no? O sea, que la cultura, la arquitectura, el arte, eh, se quiso nuevamente modernizar, pero desde una perspectiva mexicana, ¿no? O sea, resaltando todos los aspectos que tenemos culturales principalmente, ¿no? Entonces, fue como este brinco que se tenía de la época porfiriana y que estaban como estos aspectos muy afrancesados, y considero que los artistas de esa época dijeron, pero si nosotros también tenemos los elementos, tenemos el conocimiento, tenemos el arte para poder lograrlo y transmitirlo, pero ya a nuestra época, ¿no? Que en ese entonces era finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, esa adaptación de lo mexicano a lo moderno. Sí, creo que todavía lo podemos, bueno, hasta la fecha todavía se siguen haciendo proyectos como que de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver este que está acá en Etla, el que hizo la Fundación Harpelú, La, este, el casa. ándale, Ajá. el Alcázar, yo creo que justamente sigue ese estilo modernista, pero regionalista, porque podemos encontrar materiales desde petatillo de ladrillo rojo, podemos encontrar por ejemplo, aquí en México, bueno, no sé si son especialmente de aquí de México, pero las escaleras en caracol, aquí con herrería, Sí. así como que muchos elementos que son rescatados justamente del estilo modernismo, pero que también se le han agregado muchos elementos regionalistas, sobre todo implementando materiales que son pues de nuestra zona, ¿no? Y que como que hemos llegado a ese equilibrio para hacer que pues se vea bien, ¿no? Al Así es. final de cuentas. ¿Cómo influye Luis Barragán en la formación de la arquitectura? Bueno, yo creo que Luis Barragán influye en varias cosas. Primero, en la parte de la sensibilidad, ¿no? Luis Barragán se caracteriza mucho por generar un sentir por parte del usuario al momento de estar en uno de sus espacios, ¿no? Entonces, esta parte de sentir el espacio es algo muy característico. Otra parte, retomar elementos de la arquitectura mexicana y llevarlos a la arquitectura moderna, ¿no? Como el manejo de quizás de las piedras, el manejo de elementos como arquitectura vernácula, que son muy característicos, pero eh, modernizándolos, ¿no? A su época en ese momento. Y los colores, ¿no? Como tú comentabas, los colores que remiten, como es el rosa Barragán, que hoy se le conoce, que es el rosa mexicano, el amarillo, el terracota, el azul, añil, que son colores muy, muy característicos de él, pero que también los encontramos en elementos de las tradiciones mexicanas, de la cultura, de la pintura, de los textiles mexicanos, que los lleva a la arquitectura. Y bueno, complementando un poco lo que usted dijo, pues justamente pues también se les agradece a los docentes, porque pues con las enseñanzas que nos dan sobre los tipos de arquitectura, y especialmente la arquitectura modernista, que es lo de hoy, pues tenemos varios pues elementos, varios aspectos a considerar para no repetir este estilo, sino poder implementar más cosas y poder tener más dinamismo en la arquitectura. ¿Qué relación observa entre la modernidad mexicana y la identidad cultural o vernácula? Bueno, que se están considerando nuevamente los materiales, ¿no? O sea, se siguen conservando la materialidad, ¿no? De todos los aspectos vernáculos,
el barro, ¿no? El ladrillo, la palma, pero desde otra perspectiva, ¿no? Ya con elementos o con técnicas ya estudiadas y se implementó, ¿no? Entonces siento que esa vinculación hizo un clic muy importante y que hoy sigue siendo obras que podemos ir, ¿no? A donde estén situadas en Ciudad de México, en Puebla, en Guadalajara, y que siguen trascendiendo en el tiempo, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que unió. Hay un estudio aquí en Oaxaca, creo que usted lo conoce, se llama Arquitectos Artesanos. Ajá, sí. Ellos creo que esa es su esencia, ¿no? Como tal, la arquitectura vernácula es casi casi lo que los define. Bueno, sí, casi casi lo que los define, porque bueno, yo en todas sus obras que veo, ellos implementan mucho lo que es el barro rojo. Uh -huh. No solamente en ladrillo o metal, o sea, hacen piezas de barro rojo de muchas formas. Y dijeron, usted creo que alcanzaron un muy buen equilibrio y es un estudio que para mí es como que eh, pues digno de aplaudir, ¿no? Porque pues rescataron mucho las técnicas que hemos ocupado, no solamente aquí en Oaxaca, sino en todo México, pues porque aquí en todo México se ocupa esa técnica de barro rojo. Además que, pues, hasta cierto punto son materiales autosustentables, ¿no? En su experiencia como docente, ¿cómo cree que los estudiantes actuales pueden reinterpretar los valores modernistas sin repetirlos? Ok, es importante, nuevamente como comentaba, volver a tener estos elementos de cómo nosotros como arquitectos y ustedes como estudiantes, al momento de diseñar, van a darle al usuario este sentir, ¿no? ¿Qué experiencia quieren que tenga el usuario al momento de estar en un espacio, ¿no? Tranquilidad, paz, diversión, ¿no? Entonces, estos elementos nos van a ayudar mucho a que el usuario perciba el espacio de una forma diferente y que la experiencia sea mucho más enriquecedora, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta, pero también ya interpretándolo a nuestra época, ¿no? Porque en esa época el mundo era muchísimo más lento y hoy en día vivimos muy a prisa. Entonces, tenerlo en cuenta con elementos que hoy vivimos, como también es necesario ponerlos, como la sustentabilidad, ¿no? La resiliencia en la cuestión de la obra. Entonces, es importante también ponerlos en la época actual. ¿Qué obra modernista mexicana considera más vigente y por qué? 100% creo que estamos hablando del arquitecto, la casa de estudio de Luis Barragán, ¿no? O sea, considero que tiene todos los elementos y por eso está catalogada dentro de como patrimonio cultural, Ujú. porque además de ser funcional, cumple con una característica bien interesante que es la parte espiritual, ¿no? O sea, Barragán en todas sus obras genera esta parte espiritual, llamémoslo como les había comentado hace un rato, de cómo tocar las fibras más sensibles del usuario que llega a entrar a cualquier espacio que él haya diseñado. Obviamente en sus primeras obras él no estaba todavía como un poquito verde en ese sentido y traía ciertos elementos como muy de Europa, del sur de África, ¿no? Y que lo estaba implementando aquí en México, pero en cuanto encontró bien su estilo y le dio clic, ¿no? Con la arquitectura mexicana y moderna, no solamente fue funcional, sino también fue moderno, pero también fue totalmente pensado en el usuario, ¿no? En esta parte espiritual y en la sensibilidad. Entonces considero que esa es una de las obras más importantes modernas. Sí, de hecho, específicamente hablando de esa obra, yo he visto muchas reseñas pues, de usuarios, ¿no? Que cuentan su experiencia al entrar y, por ejemplo, en este pasillo que él implementó un color amarillo, pero que también dejó un tipo, bueno, un domo, ¿no? En la parte del techo para que entrara la luz de forma natural y penetrara ese color y que todavía, le diera como que esa sensación de, pues como de amplitud, ¿no? A la casa, o sea, los usuarios cuentan que entran y se sienten como si estuvieran casi casi en otra dimensión, ¿no? Es como de, pues algo que nunca han visto, pues, Sí. ni en la escuela, ni en o algunas otras obras que hayan estado, o sea, cuenta que es una experiencia totalmente diferente y que hasta ahorita yo creo que ha servido para que muchos, sobre todo, bueno, tanto arquitectos ya egresados como estudiantes, pues nos inspiremos, ¿no? A lo mejor para implementar no copiar, ¿no? Pero tal vez implementar alguna de estas
técnicas en alguna obra, claro, donde lo ameriten, ¿no? Porque pues, también va a depender mucho de qué tipo de proyecto estás haciendo, de la región donde lo estás haciendo, de su categoría, etcétera, ¿no? ¿Cómo podríamos comunicar los valores de la modernidad a través de nuevas plataformas digitales o proyectos académicos? Bueno, ahorita considero que es muy importante la tecnología que tenemos para poder comunicar no solamente a los estudiantes, sino a otras personas que a veces ni siquiera conocen acerca de la arquitectura y que son temas que nos podrían competir a todos, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar las plataformas digitales como TikTok, Instagram, generando videos, ¿no? Con los elementos que tienen, por ejemplo, a lo mejor una obra del modernismo, ¿no? Del siglo XX, del finales del siglo XIX, en donde quizás a lo mejor con modelados virtuales, ayudándonos pues, de la inteligencia artificial, podemos generar esto, o también mapas interpretativos, ayudándonos también, yo creo, podríamos realizar podcasts, ¿no? Hablando de esto, yo considero que, por ejemplo, esta entrevista es muy bueno porque damos a conocer qué existió y cómo podemos también nosotros como arquitectos, ustedes como estudiantes, volverlo a implementar de una manera diferente a nuestro contexto, en este caso oaxaqueño. Y pues como comentaba usted, que pues las nuevas tecnologías que hay, pues nos ayudan a nosotros para que podamos tener un mejor desarrollo académico y así pues poder tener mejores ideas para desarrollar nuestros proyectos, que pues ahorita en esta carrera pues es muy indispensable que tengamos muy buena información para poder pues tener buenos resultados. Desde su perspectiva, ¿qué elementos hacen que la Casa Estudio Luis Barragán sea una representación tan importante del modernismo mexicano? La estética, ¿no? Tiene una estética muy profunda, ¿no? Como muy bien pensada. Todos los elementos fueron muy bien pensados, como dices, desde las ventanas, las troneras, los domos, espacios muy específicos para el arte que iba a colocar, las áreas para la vegetación, el piso, ¿no? Entonces la parte de la estética, la parte de la funcionalidad, porque cumple o ha cumplido, ¿no? O sea, con todos estos elementos, la escalera, ¿no? Por ejemplo, en el área de su estudio, esa luz, ¿no? O sea, que solamente llega en un espacio de la ventana, y la parte de la esencia, ¿no? Como es algo que no necesita eh, tener una gran decoración, con elementos muy puntuales, muy, muy bien pensados, logró esos aspectos, ¿no? Entonces considero, y el color, ¿no? El color que maneja dentro de la casa. Sí, a mí personalmente el color, o bueno, las paletas así como él los manejaba, este, siento que pues ponen uno a pensar, ¿no? Como de, bueno, a veces estamos acostumbrados a que todo blanco, o que a lo mejor o colores un poco más simples, ¿no? Uh-huh. Pero el tema de Barragán, de arriesgarse a decir, no, voy a meter un rosa aquí, un rosa mexicano, ¿no? Para identificar este proyecto, para darle una mejor identidad. Yo creo que pues sí, a veces pone uno como que a reflexionar de, pues de verdad, debería yo de arriesgarme un poco más, ¿no? Porque pues uno a veces por ir a buscar algo seguro, como que deja de, deja de, pues como de pensar, de querer tomar ese riesgo para implementar algo un poco más moderno, o a lo mejor la sensación que le quieres dar a tu usuario, no la alcanzas por no querer arriesgar, ¿no? Pero justamente esta obra pues es la representación de que pues arriesgarse a veces sí resulta. Así es. ¿De qué manera el uso de luz, del color y de los materiales en la obra de Barragán contribuyen a generar emociones en los espacios arquitectónicos? Bueno, la luz considero es un aspecto esencial en su obra porque transmite paz, transmite tranquilidad, ¿no? Eh, un ejemplo, en la capilla de las capuchinas, yo te voy a dar una experiencia propia cuando yo estaba en la prepa y estaba decidiendo qué estudiar.
fui a una visita a la Capilla de las Capuchinas y cuando entré por primera vez y vi justamente estos cambios de luces y lo que te hace sentir todo el contexto de la obra que hay, dije, yo quiero en algunos años poder hacer que esto, que algo físico le pueda transmitir esto que estoy sintiendo a otros usuarios, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la luz, ¿no? Esta experiencia que al usuario le genera un elemento muy, muy puntual en su ser, ¿no? Entonces, cómo con elementos físicos, con materiales, podemos lograr llegar a esas fibras más sensibles de un ser humano, ¿no? Entonces siento que eso lo hace la luz. Y de ahí lo complementa el color, ¿no? Estos cambios de color de amarillo, el blanco, el rosa, con los espejos de agua que también él tenía en algunos espacios, ¿no? Como la casa de Luis Barragán, generan esta transmisión. Y lo último que me comentaste, luz, color Y los materiales y los materiales, ¿no? O sea, es un todo, van envolviendo la materialidad que tiene, ¿no? Que va complementando para llegar a un todo, para tener esta sensación. Si tuviera que definir en una palabra la esencia de la obra de Luis Barragán, ¿cuál sería y por qué? Considero que es el sentir, ¿no? O sea, eh, es que quisiera definirle con varias palabras, pero podría ser sentir o emoción, ¿no? Porque, o sea, como ya lo hemos estado platicando ahorita, en todas sus obras que él tiene esa experiencia, ¿no? Que es el trasfondo del color, la luz, la funcionalidad, da un solo objetivo, que es la emoción que siente el usuario. Entonces sería emoción. Ok. Pues le agradecemos a Arki por su tiempo, por Gracias. compartir con nosotros su conocimiento, toda su sabiduría y sobre todo por abarcar con nosotros este tema tan importante como lo es el arquitecto Luis Barragán y hablar sobre su obra que es pues, la Casa Estudio. Muchas gracias a ustedes por hacerme la entrevista.